Bienvenidos a este encuentro especial en Cup of Heaven. Hoy empezamos la Biblia y un café. Así que lo primero que tienen que hacer, porque trajeron su Biblia, es pedir un café. Pidan, que aquí está el personal de Cup of Heaven muy dispuestos a atender. Mi nombre es Omar Arbaje, ya me presentaré un poquito más adelante mis credenciales. Y lo que queremos hacer es un encuentro de 1 hora mensual, ¿verdad? No va a ser semanal porque yo sé que todo el mundo tiene compromisos y demás. De todos modos, que sea de mucho provecho quiere decir que vamos a tener que leer. Va a haber asignación de lectura para el mes que viene. Y si Dios quiere, entonces, pues podemos hacer un chat de WhatsApp que no moleste a nadie, sino que sea solo para mandar las informaciones. Y el que tenga dudas y preguntas, pues por ahí lo puede hacer. El que mande el evangelio del día, lo bloqueo. Que ya eso llega por otros lados, ¿eh? Está bien. Bueno, pues la Biblia y un café. Si la pantalla me ayudase, tiene un problema. Ok, ya vuelvo para atrás. Muy bien. Pues ese soy yo. Yo soy médico de profesión. Estudié la medicina, estudié la bioética, estudié la filosofía y estudié la teología. Y entonces pudimos servir al Señor de esta manera, de manera formativa. Soy el director del Ministerio al Amparo del Altísimo, que se dedica a formar, y el ministerio tiene una escuela de formación de donde aquí hay varios estudiantes que se dedica a formar en la fe profunda teológica. Entonces, como una acción provechosa en el nombre de Dios, nosotros hemos querido tener estos encuentros de tercer miércoles de mes. Cada tercer miércoles de 7 a 8 nos encontraremos acá y ustedes traerán a partir de la semana del mes que viene. Cuando yo diga semana que viene, pongan mes. A partir del mes que viene, ustedes vendrán con una lectura y este es más o menos el programa que nosotros vamos a estar trabajando. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener oportunidad de ver el año entero, pero como es una vez al mes, sería solo Nuevo Testamento. Luego entonces profundizaremos en el Antiguo Testamento. Para hoy, ¿verdad?, que es una introducción a la Biblia, leeremos directamente de nuestra Biblia, pero si se fijan en el tema 2, que ese es el mes que viene, Jesús y María, centro de la Biblia. Que esto es un reto, porque ustedes saben que llegó un momento que unos hermanos cristianos no católicos se adueñaron de la Biblia y nos han hecho creer que la Biblia solo habla del Señor Jesús. Y la Biblia entera no puede hablar del nuevo Adán sin hablar de la nueva Eva. Y eso lo vamos a aprender la semana que viene, si Dios quiere. Esto se les mandará a través del chat del WhatsApp. Como tenemos poco tiempo, vamos a entrar a los temas, ¿verdad? Hagamos de una vez nuestra introducción a la Biblia. Miren que dije introducción a la Biblia y no introducción a la Sagrada Escritura. Miren que dije introducción a la Biblia y no introducción a la palabra de Dios. Biblia, Sagrada Escritura y palabra de Dios son 3 cosas distintas. La Biblia es el libro impreso, por eso ustedes tienen diferentes ediciones bíblicas. La Sagrada Escritura es el texto escrito, que si sus Biblias son católicas, pues deben tener más o menos la misma traducción. Si sus Biblias tienen malas traducciones, les voy a decir el consejo que dio el Papa San Pío X. Quémenla. ¿Qué? Quemar la Biblia. No la regalen porque si está mal traducida, usted está regalando cosas mal traducidas. Y por último, nosotros estudiamos Biblia y no palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que se lee en voz alta que transforma los corazones. Por eso en misa, después de la primera lectura, el lector dice palabra de Dios y no dice Sagrada Escritura. Y por eso los seminaristas, cuando estudian Sagrada Escritura, no tienen que decir palabra de Dios al final de cada texto leído.
porque no se está estudiando la palabra, se está estudiando la escritura. ¿Qué hacemos nosotros aquí en un curso de Biblia? Entonces, profundizar tanto en la palabra como en la escritura, pero con la intención de conocerla mejor. Y por eso entonces, la primera pregunta que ponemos, ¿fue escrita por Dios o fue escrita por el hombre? La mayoría de la gente dice que la escribió Dios. Vamos a buscar esas citas, por favor. Busquemos 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Aprovecho y aclaro la manera en la que estoy poniendo ahí números romanos. ¿Por qué esos son preferencias mías? ¿Por qué yo prefiero poner números romanos para los capítulos y los números arábigos para los versículos? Porque se confunde menos la gente cuando tiene que leer del capítulo 3, versículo 2, al capítulo 4, versículo 5. Si yo pongo todo eso en un solo tipo de número, la gente se confunde. Entonces nada, busquemos 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Qué curioso lo que dice 2 de Timoteo. Dice San Pablo a Timoteo, unánimemente. No es eso. 2 de Timoteo. Mire, hasta el profesor se equivocó. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura, miren que dice escritura, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto y preparado para toda obra buena. Dice escritura. ¿Y de qué está hablando San Pablo en este momento? Sí, no sé si saben, la Biblia como tal empezó a existir a finales de los 300 con San Jerónimo, que ustedes han oído hablar de él ya lo suficiente, ¿verdad? Si no, nos sentaremos a escuchar las homilías ahora en septiembre. Y miren cómo es que dice San Pablo. Toda escritura está inspirada por Dios. No dice fue escrita por Dios. Ni los judíos ni los primeros cristianos creían que la Biblia la había escrito Dios. Esto hay que aprenderlo. Porque lamentablemente por influencia protestante muchas veces la gente cree que fue Dios que lo escribió. Y Dios no tiene la mano para escribir. Y la otra cita bíblica, 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Búsquenla. 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Dice, ante todo deben saber que ninguna profecía de la Escritura depende de interpretación privada, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres hablaron de parte de Dios. San Pedro es claro, ninguna profecía fue escrita porque a mí me dio la gana, y por lo tanto no puede ser interpretada como a mí me dé la gana. Pedro está diciendo que las interpretaciones privadas pueden ser buenas si van de acuerdo a lo que el Espíritu ya ha inspirado. ¿Qué pasa? Las nuevas revelaciones que nosotros sentimos en nuestro corazón, tenemos en sueños, alguien siente en una comunidad, etcétera, puede ser riesgosa. Esto es lo que dice San Pedro. Tiene que ir de acuerdo a lo que el Espíritu ya ha inspirado, por lo mismo que dice el versículo 20, porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron en el nombre de Dios. Entonces, ¿quién escribió la Sagrada Escritura? El hombre inspirado por Dios. No Dios, no el hombre, sino Dios inspirando al ser humano. Entonces, la Sagrada Escritura es, y esto es una cita del Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura es
la colección de libros que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tiene a Dios como autor y como tales libros inspirados han sido entregados a la iglesia. Por lo tanto, dos cosas, y lo ven ahí. Todos los libros de la Biblia son divinamente inspirados y tienen a Dios como autor principal. Esto es lo intrínseco de cada libro. Ahora, ¿qué sería lo extrínseco? ¿Quién definió que estaban inspirados? ¿Quién dijo por vez primera, este libro viene de Dios? ¿A quién se le ocurrió? Tuvo que haber sido alguien que reconociera la inspiración porque estaba inspirado. Ese alguien se llama iglesia. Los 12 apóstoles aprendieron del Señor Jesús cuáles eran los libros inspirados que ahora nosotros llamamos Antiguo Testamento. Esto es impresionante porque si yo cojo este libro, mi Biblia, le saco libros y digo, no, esos que yo saqué no estaban inspirados, ¿quién soy yo para definir eso? Eso sucedió en 1517. Martín Lutero decidió que según él, tal o cual libro no estaba inspirado. Y es terrible, porque no solamente ha sido una mutilación, sino que tú te has atribuido algo que le corresponde solamente a Dios y a los 12 que el Señor eligió. ¿Cómo nosotros tenemos libros que hablan de Dios si Dios no ha sido visto jamás por nadie? Dios tiene que revelarse. Eso nosotros lo vemos en la carta a los Hebreos. Pueden buscar Hebreos 1. Si no se ubican en el orden de los libros, en el Nuevo Testamento primero están los 4 evangelistas, luego los Hechos de los Apóstoles, luego la carta a los Romanos. En ese orden, porque la carta a los Romanos es como un resumen de toda la teología de San Pablo. Y a partir de ahí viene el resto de las cartas de Pablo. La carta a los Hebreos se dejó al final de las cartas de Pablo porque había un grupo grande de la iglesia que creía que era de San Pablo y un grupo más pequeño que creía que no. Al día de hoy, nosotros escuchamos en misa lectura de la carta a los Hebreos, pero en la edición anterior escuchábamos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Entonces por eso se ha dejado al final de las 13 cartas de San Pablo. Esto es para que ustedes se vayan ubicando un poquito. Y así entonces podamos encontrar la carta a los Hebreos mucho más fácil. Yo la tengo marcada en algún lugar. ¿Alguien encontró Hebreos 1? Léalo en voz alta, por favor. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, en los antiguos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien también hizo las edades, el cual es el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de hacer la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Excelente. Dios en otro tiempo hablaba a su pueblo por medio de profecías. Dios se dio a conocer por medio de personas. Cuando Dios se revelaba a él directamente, no podía tomar aspecto divino, porque el ser humano iba a morir. Nadie ve a Dios teniendo pecado y vive. Entonces Dios tomaba apariencias, como en el caso de la zarza ardiente. Dios aparece como un fuego que arde pero no quema. El mes que viene, si Dios quiere, vamos a explicar esa imagen. Ustedes han visto la zarza ardiente, pero nunca se imaginaron que era la Virgen María que estaba en la zarza ardiente. Lo vamos a ver el mes que viene.
Mientras tanto, Salmo 119, 105, el Salmo 119, verso 105 dice: antorcha es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Entonces estamos hablando de que la manera que tenía Dios para revelarse a su pueblo fue poco a poco, progresivamente, como a un niño. A un niño tú no le ocultas la verdad, pero tampoco le dice la verdad total. Se la dice conforme a sus capacidades. Entonces, asimismo, el pueblo fue escuchando, conociendo a Dios según sus capacidades. Estamos hablando que la fe empezó con Abraham. ¿Cómo se le iba a revelar Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé? Poco a poco, progresivamente, y como decía la carta a los Hebreos, en nuestros tiempos, los apóstoles, se nos reveló por Jesús. Y así nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios es revelación de Dios. Pero resulta que toda revelación no se escribió. Y aquí también nos separamos de los hermanos cristianos no católicos en general. Nosotros no creemos que todo quedó por escrito, porque sería un absurdo pensarlo. ¿Cómo así? Ustedes están aquí, alguno que otro está tomando notas. Al finalizar este encuentro, ¿está todo lo que yo dije en esas notas? Imposible, es un absurdo. Pero después aparece alguien que toma tus apuntes, se los aprende de memoria, los cita y luego dice: aquí es que está la verdad. Lo que Omar enseñó está en esto que yo me aprendí. Ven que es un cuento. Es difícil de aceptar. Sin embargo, aceptamos, no sé por qué, que la verdad está contenida solo en la Biblia. No puede ser. Porque la Biblia, creada como compendio, a petición del Papa San Dámaso a San Jerónimo, es del siglo IV. ¿Qué creían los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III? Siglos. Pensemos, por ejemplo, la fundación de nuestra nación, que no llega a los 200, ¿verdad? Que Juan Pablo Duarte, nuestro patricio, hubiera dicho algo, los de la Trinitaria se lo hubieran aprendido y lo hubieran copiado al final, y al día de hoy algunos se atreven a decir: sabemos todo lo que dijo Juan Pablo Duarte. Es imposible. Sí, en su época todo lo que él decía, otros se lo transmitían entre ellos de manera oral. Eso sí, pero luego entonces algunas cosas quedaron por escrito. Por ejemplo, vayan a ver 1 Corintios 5:9. Alguien que lo lea en voz alta. 1 Corintios 5:9. Por favor. ¿Quién lo tiene? En mi carta. Con fuerza, sí. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. ¿Qué carta, Pablo? Porque esta es la primera que tú estás escribiendo. Entonces hay una primera carta de San Pablo a los Corintios que no tenemos. Lean 2 Corintios 2:4. 2 Corintios 2:4. En efecto, les escribí profundamente preocupado y afligido, y hasta con lágrimas. No quería causarles tristeza, sino que se dieran cuenta del amor inmenso que les tengo. Esa es la llamada carta de las lágrimas de San Pablo, que no es 1 Corintios, porque en 1 Corintios él no echa ni una sola lagrimita. Entonces hay una segunda de Corintios.
Por el testimonio de Primera y Segunda de Corintios, sabemos que nos faltan 2 cartas de Pablo, al menos. ¿Qué nos dice eso? Y espero que nadie esté sintiendo un tambaleo de la fe. Y si lo siente, lo voy a calmar ahora. Que en la Biblia está aquello que Dios quiso que quedara. Pero no todo lo que Dios dijo que deberíamos conocer. Porque las cosas que San Pablo enseñaba, se las enseñaba vía oral. Él llegaba a una comunidad, duraba 3, 5 años viviendo ahí, catequizando semanalmente, terminaba con sus bautismos y ordenaciones y se mudaba de comunidad. En esa otra comunidad lo mismo, y ahí le llegaban noticias de la primera comunidad. Y él decía, déjame escribirle una carta acerca de tal y tal problema que ellos están teniendo. Quiere decir que las cartas de San Pablo son una respuesta a un problema específico de una fe que ya fue predicada. Por lo tanto, si yo tomo un libro, o peor, como hacen muchos, un versículo de un capítulo de un libro de la Biblia, yo no estoy tomando la enseñanza completa. Eso en teología se llama fundamentalismo. El fundamentalismo es la reducción de la fe a un texto bíblico. Y lamentablemente muchas personas caen en ese fundamentalismo bíblico. Nosotros sabemos que hay muchísimos escritos que no llegaron a ser incluidos en el canon. Es decir, todos los libros del Antiguo Testamento no son lo que muchos judíos creían que eran todos los libros del Antiguo Testamento. Los mismos judíos decían, no, ese no lo incluyan. Y así mismo con el Nuevo Testamento. Y ahí les pongo una pequeñita lista de algunos libros del Antiguo Testamento que no fueron considerados inspirados. Primera y Segunda de Adán y Eva, que ustedes nunca han escuchado en su vida, pero existe. El libro de los jubileos, la Asunción de Moisés, Primera, Segunda y Tercera de Enoc, el martirio de Isaías, los Salmos de Salomón y un etcétera larguísimo. Pero igual, y esto sí aparece en la Biblia, hay otros libros que se perdieron. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros nos vamos a Números 21:14, dice, el resto de las guerras las encontramos escritas en el libro de las guerras de Yahvé. Y tú dices, ¿dónde está ese libro? Yo no lo tengo. Y lo mismo podemos decir del libro de Yashar o del justo, que aparece en Josué 10 del 12 al 13, los Hechos de Salomón, que aparece en Primera de Reyes 11:41, las Crónicas de Samuel, las Crónicas de Natán, el libro de Gad, las 3 aparecen nombrados en Primera de Crónicas 29:29, y las Memorias de Nehemías, los libros de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas, que aparecen en Segunda de Macabeos 2:13. Esos libros no los encontramos. Nunca, ni los judíos lo tienen. Pero en tiempos en que se escribieron esos libros, existían. ¿Y qué hacían los escritores sagrados? Por ejemplo, Crónicas. Estoy escribiendo esto en Crónicas, pero el resto tú lo vas a encontrar en otro libro. ¿Por qué Crónicas, primero y segundo, fue considerado inspirado por Dios, pero el otro libro al que yo hago referencia no fue considerado inspirado por Dios? Solo sabemos que ha sido voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque incluso no fueron considerados inspirados hasta tal punto que los mismos judíos no se preocuparon por memorizárselos. Porque los judíos, los chiquitos, los jovencitos, empiezan a ir a partir de los 7, 8 años a estudiar, a memorizarse la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, memorizados.
Y uno se queja cuando le dicen, apréndete 5 versículos para la semana que viene. Memorizado el libro completo. Hay un supuesto libro del Evangelio de María en el Vaticano. No. ¿Hay un supuesto libro del Evangelio de María en el Vaticano? No. Hay escritos apócrifos cristianos que no llegaron a formar parte del canon porque, uno, o no eran muy usados antiguamente, o dos, tenían problemas con la fe, eran inventados. Existe el Evangelio de María Magdalena. Existe el Evangelio de Judas, el Iscariote. Existen muchos otros, pero son apócrifos. Contienen mentiras, falsedades, y la mayoría de ellos son del siglo IV. Que no es verdad que María Magdalena vivió 400 años para luego escribir un evangelio. Y por eso mismo la iglesia decidió en el siglo IV, compéndiame los libros de la Biblia, Jerónimo, por favor, tradúcemelos bien, hazme la Biblia y luego estos son los libros de la Biblia. Claro, lo estoy poniendo sumamente simplificado, no fue así. Se necesitó mucha oración, ayuno y penitencia. Eso no es porque al Papa le dio la gana, que es como nosotros decimos aquí. Nosotros decimos que el Antiguo Testamento tuvo sus etapas, tuvo sus procesos. Si nosotros leemos Éxodo 7:14, ustedes van a ver a Moisés escribiendo. Éxodo 7:14. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice Éxodo 7:14? Entonces dijo Yahvé a Moisés: el corazón del faraón es duro, se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate pues al faraón por la mañana, cuando salgan a las aguas. Tú lo esperarás a la orilla del río y tomarás en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. ¿Sí? No, ya, hasta ahí, gracias. Y lo mismo de Deuteronomio 31, del 24 al 26. Cuando Moisés acabó de escribir hasta el final en un libro las palabras de esta ley, dio órdenes a los levitas portadores del arca de la alianza del Señor. Ya va por el Deuteronomio cuando dice, cuando Moisés terminó de escribir los 5 libros, entonces se mandaron las leyes a los levitas. Ya Moisés había escrito todo. Entonces, primero lo que hace Dios es mandar a Moisés a que ponga por escrito las leyes, y así se escribe el famoso libro de la alianza. Al principio se llamaba así, y luego pasó a ser conocido como el libro de la ley. Antes no creían los judíos porque estaba escrito. ¿Por qué? Porque estamos hablando del periodo donde recién se inventaba la escritura, recién se creaba el hebreo, y el hebreo original era consonántico, no tenía vocales. Y por lo tanto, tú lo leías y no sabías pronunciarlo, tenías que memorizarte cómo sonaba eso. Pero el hebreo era escrito. Lo que se hablaba eran dialectos. Por eso el Señor Jesús no hablaba hebreo, sino arameo. Por ejemplo, entonces, al quedar por escrito esto en hebreo, entonces van surgiendo la necesidad de que se aprenda la escritura. Y llegó un momento cuando por fin, después de que ellos fueron desterrados, el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia y luego vuelve a su tierra, ahí ellos redescubren el libro de la ley y dicen, tenemos que creer en lo que dice el libro. A partir de ahí, los judíos empiezan a creer porque está escrito. No, el Señor Jesús hablaba varios idiomas. De las particularidades que tenía el Señor era que vivía en una época donde el imperio que reinaba era el romano, pero la cultura que había era griega, y el territorio donde él vivía era judío. Y por eso fue que su INRI
se escribió en 3 idiomas. Y si ustedes ven la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ustedes verán que a Poncio Pilato Jesús le habla en latín. Vamos a ver la película otra vez. Viene la resurrección en diciembre, sí. Entonces, los mismos judíos no se ponían de acuerdo para decir cuándo terminó la inspiración. Algunos judíos decían, ya Dios no volvió a inspirar después que nos mandaron para Babilonia, porque como ya no estábamos en su tierra, ya Él no nos va a inspirar. Sin embargo, otros decían, Dios no abandona a su pueblo. Los escritos, las inspiraciones que tenemos en el destierro fueron verdaderas inspiraciones. Y esto segundo es lo que hace que hasta nosotros lleguen salmos y escritos que fueron allá que se escribieron. Por ejemplo, el libro de Tobías. Cuando ustedes se ponen a leer el libro de Tobías, empieza diciendo que estaba allá en Babilonia. Cuando ustedes leen algunos salmos, habrá un salmo que dice, cántennos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cantar de Sión en tierra extranjera? Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar. Era en Babilonia que estaban. Esto nos dice entonces que del Antiguo Testamento había 2 versiones, una con más libros y otra con menos libros. Lo interesante de todo esto es que en tiempos del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo consideraba como inspirado era la versión que tenía más libros. Y ahí les pongo estas citas. Uno, por favor, busque Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico 5, versículos 11 y 13. Y otra persona, por favor, que me busque Santiago 1:19. ¿Cuál tiene, Sebastián? Vamos a escuchar primero la del Eclesiástico. El Eclesiástico está en los libros de sabiduría, Antiguo Testamento. Ya veo que la mayoría está en el Nuevo Testamento, buscando el Nuevo. Eclesiástico. Sí. ¿Ya lo tiene? Eclesiástico 5, 11 y 13. Aprende a escuchar y tómate tu tiempo para responder. Si sabes de qué hablas, respóndeme a tu interlocutor. Si no, guarda silencio. Tus palabras te pueden traer gloria o descrédito. La letra de un hombre prepara su caída. ¿Oyeron, verdad? Ahora escuchemos Santiago 1:19. Sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Que si ustedes se fijan es lo mismo que acabamos de escuchar en Eclesiástico. Santiago, el apóstol, está citando el Eclesiástico. ¿Qué pasa? Porque esto es importante. Porque si nosotros tuviéramos una Biblia evangélica, por ejemplo, que ellos tienen en el Antiguo Testamento 6 libros menos, ellos no tienen el Eclesiástico. Entonces ellos no saben que Santiago está citando el Eclesiástico. Santiago consideraba inspirado el Eclesiástico. Y asimismo podemos poner el otro ejemplo. Sabiduría 5, del 17 al 21. Y otra persona, Efesios 6, del 13 al 17. Sabiduría está justamente antes de Eclesiástico. Por tanto, recibirán de la mano del Señor el reino de la gloria y una brillante diadema. Lo protegerá con su diestra y con su santo brazo lo defenderá. Se armará de todo celo y armará a las criaturas para tomar venganza de sus enemigos. Tomará la justicia por coraza y por yelmo el juicio cierto.
embrazará con escudo impenetrable la rectitud y de su inflexible ira hará una aguda lanza. ¿Oyeron, Una persona revistiéndose de la armadura. Escuchemos Efesios 6. Tomad pues la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia, y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren cómo San Pablo está citando en este caso sabidurías. Los judíos no tienen el libro de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos se empezaron a hacer famosos, o era un grupo que ya estaba creciendo en el año 70, los judíos decidieron reunirse en concilio y, a propósito, en contra de los cristianos, aprobar el canon de menos libros. Sin embargo, el Señor Jesús y los 12 usaban el canon de más libros. Entonces, ¿cuál es la realidad? De más libros. ¿Cuál sería la realidad si yo le presento esto? Jesús usaba, si usara un libro, ¿verdad? Usaba un libro de 20 páginas. Pero luego los judíos decidieron que eso no era así, que es mejor el libro de 15 páginas. ¿Cuál libro debería elegir el cristiano, el que sigue a Cristo? Está fácil, ¿verdad? El que Él diga. El que Él use. Entonces, ¿dónde está el error? No solo de los judíos, sino luego Martín Lutero y de ahí en adelante la mayoría de las sectas que no aceptan la Biblia como la tenemos nosotros, que creen que porque estaba en hebreo, ese sí iba. Ese libro sí es inspirado. Pero si no está en hebreo, sino que está en otro idioma, quiten ese, que ese no está inspirado. Yo no sé si ustedes saben que cuando el pueblo de Israel fue desperdigado por todas partes, un gran grupo fue a Babilonia, pero otros fueron a otras partes. Hubo un grupo grande que estaba en Egipto, Alejandría, y ahí se dejaron inspirar 72 sabios y decidieron que todos los textos que ellos conocían lo iban a traducir al griego, porque ese era el imperio que estaba reinando y necesitamos que nuestros niños que están creciendo con griego aprendan la palabra de Dios. Y eso es la famosa Biblia de los 70 o Septuaginta. Es el Antiguo Testamento en griego, punto. Que es lo que utilizaba el Señor Jesús y los 12. Entonces, si ustedes se fijan, yo les pongo ahí en pantalla el número 350. 350 citas en el Nuevo Testamento hay sobre los libros del Antiguo Testamento que los judíos y los evangélicos no aceptan. Lo que nosotros llamamos deuterocanónicos, que son solamente 7 libros, que Lutero dijo, eso no van, citando a esos 7, hay 350 citas. Entonces díganme ustedes si los apóstoles estaban mal. Díganme ustedes si el Señor Jesús estaba mal. Entonces, estos doble cánones los vemos así. Estaba el canon de los judíos que vivían en Palestina, pero estaba el canon de los judíos que vivían en Alejandría. Estos son los famosos 7 libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría y algunos fragmentos de Esther y Daniel. Específicamente Esther, capítulo 10, versículo 4, al capítulo 16, versículo 24, y de Daniel, los versículos 24 al 90 del capítulo 3 y los capítulos 13 y 14. Fíjense entonces que no da igual tener cualquier Biblia, porque tú te compras una Biblia
que usan los evangélicos y te faltará eso. Entonces tu Biblia tiene que ser católica. Otra cosa, no cualquier Biblia. Hubo una señora que a mí me dijo, una encargada de catequesis de niños, Omar, ¿yo puedo usar esta Biblia para los jovencitos? Y yo no sé, yo no la conozco, yo tendría que bajarme a leerla a ver si la puedes usar. Yo te la presto. Y me la prestó durante 6 meses. Y yo, ¿cómo yo me voy a poner a leer la Biblia entera a ver qué error tiene? Porque yo no me sé la Biblia entera, yo tengo que ponerme a comparar. Y yo dije, déjame buscar en internet. Se llama la Biblia Católica para Jóvenes. Es azul, con páginas satinadas y mucho ejercicio y muchos dibujitos. Y cuando tú entras a la web, dice arriba, nosotros decidimos sacar versículos de esta Biblia que son problemáticos para que los jóvenes no se confundan. Entonces automáticamente yo le dije a ella, no la puedes usar. Porque ¿cómo es posible que yo considere que un texto inspirado por Dios es problemático? Yo no sé de quién fue la idea, pero ya saben que esa no la compren. Ni la regalen si la tienen. Si la tienen, quemen eso. No la regalen porque terminan haciendo más daño. Bueno, pues al final, ¿con qué nos quedamos? Bueno, falta el Nuevo Testamento, perdón. Eso y algo más. Miren el Nuevo Testamento. Nosotros vemos Lucas 1, del 1 al 4, los primeros 4 versículos de San Lucas. Oigan qué chulo, que eso no se lee en misa, pero que sí es palabra de Dios. San Lucas dice, ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos la transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. San Lucas escribe el Evangelio a un tal Teófilo. Ese soy yo, porque el nombre Teófilo viene de Teo, Dios, Filos, el que ama. El Teófilo es el cristiano, el que ama a Dios, pero no quita que haya sido una persona real. Lo escribió de manera ordenada, pero él dice, porque muchos también ya lo han hecho. Muchos, pero yo creo que nada más hay 4 evangelios. ¿Tú te estás refiriendo a esos otros 3, Lucas? ¿O había más? Había más. Nosotros nos quedamos con estos 4 que el Señor quiso que nos quedáramos. Y Juan 20, el penúltimo capítulo de San Juan. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Lo dice 2 veces. Dice, muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, estos han sido escritos para que crean ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan, el que lea Juan, lo veremos si Dios quiere dentro de 2 meses, que vamos a hablar de los evangelios y los evangelistas. Juan no detalla los 20 y tantos milagros de Jesús. En los otros evangelios sí, pero en San Juan ustedes encontrarán solo 7. Y él no le dice milagros, él le dice signos, que es otra manera de decir sacramento. En Juan ustedes van a encontrar los 7 sacramentos. Por lo tanto, Juan tiene otra intención. Y ese fue el que estuvo de cerca con el Señor Jesús en su corazón. Lo mismo podemos ver cómo empieza el segundo libro de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles. Los primeros 2 versículos dice, escribí el primer libro, Teófilo, sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido,
fue elevado al cielo. Y luego decide escribir esto otro. Por eso, por cómo empieza, mucha gente dice, ese es el quinto evangelio. Y sería el evangelio del Espíritu Santo. Porque el gran protagonista es el Espíritu Santo obrando en su iglesia. Entonces, ¿cómo se transmitía la fe en tiempos de los apóstoles? De manera oral. Y no todo quedó por escrito. Se escribieron algunas cosas. La fe era cantada. Vamos a las cartas de San Pablo. Vamos a Filipenses, por favor. Pero quiero que lo vean en su Biblia porque en las aplicaciones de celulares ustedes no lo van a encontrar, lamentablemente. Filipenses 2, del 6 al 11. ¿Lo vieron en su Biblia? ¿Qué les llama la atención? Filipenses 2, del 6 al 11. ¿Qué les llama la atención? Los que lo tienen en su Biblia, díganme. Filipenses, las cartas de Pablo, está después de Gálatas y Efesios. No. Viéndolo rápidamente en su Biblia, ¿qué les llama la atención? ¿Cómo? Parece un salmo. No hay que leerlo, mírenlo. La forma en la que está escrito es como si fuera un salmo, es verso. Eso se llama cántico. Lo mismo podemos ver en Colosenses 1, del 15 al 20, y en Efesios 1. Si ustedes se fijan, Colosenses 1 y Efesios 1 también tiene la misma forma de escritura. Está en verso. ¿Me siguen? ¿Qué quiere decir eso? Que San Pablo estaba cantando algo que ya esa comunidad conocía. Y que como la fe era cantada durante 400 años, incluso durante 1965 años, la gente se aprendía la fe por medio de cantos. El credo era cantado, el Padre Nuestro era cantado. Los curas viejitos decían, voy a cantar misa. Tan cantada era la fe que dice San Agustín, si quieres saber lo que creemos, escucha lo que cantamos. Y de ahí es que sale la frase que la gente ha malinterpretado y la gente dice ahora que el que canta ora 2 veces, pero esa frase no es de San Agustín. Eso es una adaptación que nosotros hemos hecho. En ninguno de los escritos de San Agustín aparece esa frase. San Agustín lo que dice es que el que ora bien, cuando canta, ora bien 2 veces. Pero no es el que canta ora 2 veces. Tiene que cantar bien. Y tiene que orar bien. Pero bueno, la versión resumida y adaptada no está mal. Pero sepan que no es de San Agustín. Y asimismo entonces, como los cristianos no tenían una Biblia, ¿cómo se aprendían la fe cantada? Había una regla de fe, que yo les pongo ahí, regula fidei en latín. Los padres de la iglesia, después de los apóstoles, hubo sucesores. Ellos enseñaban la fe cantada y siempre enseñaban lo mismo. El credo que ustedes y yo tenemos es del siglo IV. Nicea en el 325, Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 452, y de ahí sale el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, como tampoco había un credo, cantaban la fe. Entonces, las cartas de los apóstoles circulaban.
en las diferentes comunidades, hasta tal punto que parece que alguien las compendió, las de San Pablo. Y eso era lo que circulaba. Busquemos 2 de Pedro 3, del 15 al 16, por favor. 2 de Pedro 3, del 15 al 16. El que la tenga, que me le levante la mano. Sebastián, por favor. 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Y considerad la longanimidad de nuestro Señor como salvación, según que nuestro amado hermano Pablo nos escribió conforme a la sabiduría que a él le fue concedida. Es lo mismo que, hablando de esto, enseña en todas sus epístolas, en las cuales hay algunos puntos de difícil inteligencia, que hombres indoctos e inconstantes pervierten, no menos que las demás escrituras, para su propia perdición. San Pedro ya se había leído las cartas de Pablo y decía, tengan cuidado leyéndolas porque hay cosas de difícil entendimiento. De hecho, ha habido quien las ha usado para su propia perdición. Si San Pedro decía eso de las cartas de Pablo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo yo voy a tener tanta soberbia de decir, déjame coger esto y yo por mi cuenta, sin saber nada de nada, déjame ver qué me dice Dios? Tiene que dejarse inspirar por el Espíritu Santo. Al final, ¿qué nos queda? 73 libros. La Biblia que utilizaba el Señor Jesucristo tenía, Biblia entre comillas, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, no más, no menos. Y los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, la Iglesia en el Concilio de Hipona decidió definirlos. ¿Por qué? Porque había un hereje llamado Marción, que él decía, si nosotros no somos judíos, sino cristianos, vamos a quitar cualquier cosa que haga referencia a los judíos. Y Marción, obispo de la Iglesia, Marción dijo, de los 4 evangelios, solo San Lucas no habla de los judíos, y solo San Pablo no habla de los judíos. Por lo tanto, el Nuevo Testamento debe tener el Evangelio de Lucas y las 13 cartas de Pablo. Punto. Y la Iglesia se puso los pantalones y dijo, eso no es así. Y entonces pidió que se elaborara lo que nosotros considerábamos como inspirados. Eso mismo, con la misma idea, terminó haciendo Martín Lutero. Martín Lutero empezó a sacar cosas. Y aunque ahora nosotros creemos, por malas enseñanzas, que Martín Lutero sacó solo los 7 del Antiguo Testamento, Lutero también estaba en desacuerdo con 7 del Nuevo Testamento. Con el pasar de los años, otros herejes lograron que no se sacaran. Lamentablemente es así. Yo por eso insisto que la gente no se vaya directo a leer la palabra sin conocer la historia. Por eso siempre hay que hacer una introducción histórica, porque esto es Dios hablándome en la medida en que esté completo. Si yo lo incompleto, o si yo no, ese versículo no me gusta, déjame leerme el siguiente, Dios no me está hablando. Y San Agustín lo dice mejor que yo. San Agustín dice, si lees de los evangelios lo que quieres y desechas lo que no quieres, no estás leyendo los evangelios, te estás leyendo a ti mismo. San Agustín. Este problema lo tenemos, desde el siglo IV. Si quieren busco la cita y se la mando por el chat esta noche. Si lees de los evangelios lo que quieres y desechas lo que no quieres, no estás leyendo los evangelios sino a ti mismo. Entonces, en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 22, versículos del 18 al 19, estos son los últimos versículos. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo doy testimonio a todo el que oiga las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios enviará sobre él las plagas descritas en este libro.
Si alguien quita alguna de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se ha descrito en este libro. Al día de hoy hay cristianos que tienen libros de más. Los ortodoxos tienen libros de más. Y lo incluyeron cuando se hicieron ortodoxos. Es decir, en el año 1054. Quiere decir que durante 1054 años no había un problema con cuántos libros había en la Biblia. Hasta que ellos se separan, le agregan, y Lutero se separa en 1517 y le quita. ¿Perdón? Los ortodoxos tienen, bueno, no me lo sé, pero en algunas Biblias tienen el índice adelante, el índice de su Biblia, dice libros de la Biblia católica, y luego dice libros de la Biblia judía, y luego dice libros de la Biblia ortodoxa. Pueden buscarlo ahí. De todos modos, también se lo puedo enviar por el chat esta noche. La primera Biblia que existe, y con esto acabamos, la primera Biblia que existe en el mundo entero es la Vulgata. La Vulgata se escribió en latín. Se llama Vulgata porque era para el vulgo, para el pueblo. Ay, que la iglesia no ha querido que la gente lea la Biblia. ¿Y para qué la puso en latín? La hubiera dejado en griego que nadie leía. Y fue una petición de un papa, San Dámaso, a San Jerónimo. Y San Jerónimo tuvo que mudarse a Belén y vivir allá para poder traducir del griego y del hebreo al latín. Porque hay muchas cosas que son culturales y lingüísticas que tú no las puedes traducir literalmente. Tienes que saber qué significaban, no solamente en el contexto cultural, sino en el contexto histórico de la época en que fue escrito. Por lo tanto, no fue fácil. De todos modos, la primera Biblia católica fue dividida en capítulos por el arzobispo Stephen Langton, arzobispo católico. Fue el primer libro que se imprimió. Gutenberg, el primer libro que imprimió fue la Biblia Vulgata. Y según Juan Pablo II, cualquiera de nuestras Biblias que está en español tiene que venir directamente de la Vulgata y no de otras versiones. ¿Por qué? Porque si San Jerónimo hizo todo lo que hizo para poder traducirlo, ¿cómo yo me voy a ir al original griego y pretender que lo puedo traducir mejor que San Jerónimo? ¿Qué pasa? Al día de hoy, y son Biblias que yo no recomiendo, hay ediciones bíblicas católicas en español que no tienen el imprimatur, que es un sello que pone un obispo que dice puede imprimirse, ni tampoco tienen el sello nihil obstat, que lo que significa es no obsta nada contra la fe, otro sello que debe tener para que pueda imprimirse. Hay Biblias que dicen sin el imprimatur y sin el nihil obstat. Esta traducción fue hecha directamente de los originales griegos y hebreos. Está prohibido por las cosas que ya hemos hablado. Entonces, ¿cuáles Biblias yo les recomiendo a ustedes? Y acabo con esto. La que ustedes pueden encontrar con mucha facilidad aquí en el país es la Biblia de Navarra. Biblia de Navarra, porque la Universidad de Navarra en España hizo la traducción y tiene unas notas sumamente católicas, la Biblia de Navarra. Hay otra que yo recomiendo mejor que esta, pero no aparece, no se están haciendo impresiones, que es la que escribió Juan Straubinger, una edición argentina. Él se fue a la Vulgata y tradujo con comentarios también muy buenos. Antes, de puerta en puerta, vendían aquí en nuestro país Biblias. La Biblia que vendían era Nácar Colunga o Torres Amat. Son dos apellidos cada uno. Son muy buenas traducciones. Si las tienen en su casa, pueden usarlas. ¿Cuál no recomiendo? La latinoamericana. Lo sé.
Ya voy. Ya voy. Espérense. Ya voy. La Biblia latinoamericana es barata, es cómoda, viene con letra grande, es cómoda en general, pero ha tenido dificultades en su traducción. Cuando fue publicada, la Conferencia Episcopal Argentina pidió que se recogiera porque tenía comentarios marxistas. Cada vez que hablaba, por ejemplo, del Señor Jesús enfrentando a los fariseos y demás, las notas al pie de página decían, es como el imperialismo norteamericano. Es como los opresores y los oprimidos. Entonces, es verdad que muchas cosas se corrigieron, pero, por ejemplo, hay cositas que permanecen. A mí siempre me chocó como en el juicio final, en la latinoamericana, el Señor Jesús dice que Él pone a las ovejas a su derecha y a los chivos a la izquierda. ¿Por qué me choca? Porque es verdad que el hispanoamericano no conoce cabras, ¿verdad? Eso ya son otros países. Y conocemos los chivos, pero tampoco conocemos las ovejas. Y se dejaron las ovejas. El chivo anda como chivo sin ley, ¿verdad? Pero no es lo mismo que una cabra. Porque la cabra, además de andar sola y hacer lo que le da la gana, se sube en los apriscos, en los desfiladeros y vive al margen de la comunidad, pero al margen del precipicio. Que los chivos no hacen eso. Entonces, cuando el Señor utiliza la imagen de cabra para hablar del que se opuso al Evangelio, está hablando de cosas bien específicas. No fue que el Señor no conocía a los chivos, si Él creó los chivos en el principio. Entonces, por esas cositas, no es que la quemen ni nada, pero sepan que tiene una traducción muy peculiar. La de Jerusalén era la que yo recomendaba, hasta que me puse a leerla versículo por versículo. Ya no la recomiendo. La Biblia de Jerusalén es una de las que actualmente dice, que fue de los escritos originales griegos y hebreos y no tiene imprimatur ni nihil obstat. Anteriormente sí la tenía. Antes de los años 70, me parece que el 75, la de Jerusalén sí contaba con esas aprobaciones eclesiásticas. Pero llegó un momento que ya no. Entonces, si ustedes tienen de Jerusalén viejitas, usen esas. ¿Y la nueva la queman? La nueva la pueden guardar. Porque sí tiene cosas muy peculiares. Déjenme escuchar. Y vieron justamente de una persona que está viviendo Sí. no entiendo porque tampoco. Bueno, que la use alguien muy piadoso no quiere decir que esté dándole buen uso. Lo digo porque Juan Pablo II fue el que recomendó que fuera de la Vulgata. De hecho, ni siquiera es una recomendación, es un mandato. Entonces, sin meterme a juicios de los traductores, hay una cierta desobediencia y hay que tener cuidado. Insisto, no es que no la usen, es que yo no la recomiendo. No es que sea mala, es que no la recomiendo. Entonces, ya terminamos. Para nuestro próximo encuentro entonces, esas serán las lecturas. Vamos a leer capítulos 1 al 4 del Génesis. Eso sí lo anotan, por favor. Génesis del capítulo 1 al capítulo 4. Jueces del capítulo 4 al 5 y del capítulo 13 al 16. Fíjense que son dos secciones solamente de jueces, la sección de Débora y la sección de Sansón.
Jueces, capítulo 4 al 5 y capítulo 13 al 16. Y el libro de Esther completo. Bien. Para unirse al chat de WhatsApp, escaneen ese código, por favor. Ya le vamos a ayudar, ya le vamos a ayudar. Es solo escanear. Les recuerdo, el chat es para que ustedes hagan preguntas, para que yo les mande estas cositas, pero si empiezan a mandar imagencitas bonitas, los sacamos y los bloqueamos. No me manden a Piolín diciendo buenos días, Dios te bendiga. Eso mándenlo por otro chat. Bien. Pues gracias por su atención. Que sigan teniendo un buen provecho y que Dios les bendiga mucho. ¿Tú tienes pregunta? Una pregunta aquí, sí. Una sola por hoy. El próximo encuentro daré más espacio. La Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Vamos a escuchar la pregunta, por favor. Sí, gracias. La Biblia de Jerusalén, versión 1, de los años 60, finales de los 60, prácticamente fue traducida de los libros originales. Bien. Pero a partir de ahí, después de la segunda, es decir, la que tenemos hoy, y cualquier Biblia en español católica, lo primero que yo hago es ir a Lucas 1:28. Sí. Si está tergiversado Lucas 1:28, aunque tenga imprimado, para mí está desfigurando el Evangelio. Sí. Como dijiste, María y Jesús están en la Biblia. Y si vemos en la Jerusalén 1:28 dice, alégrate. Y muchas Biblias también dicen, alégrate muy favorecida. Y eso no es lo que dice nuestra Ave María. Eso es importante, oigan. El mismo autor, Lucas, la palabra en griego que dice es Jaire, que significa un saludo de alto nivel para personas de mayor respeto. Y el mismo Lucas lo utiliza cuando flagelan a Jesús, que le dice, salve rey de los judíos. Usa la misma palabra Jaire. Entonces, ¿por qué traducimos en un lado Jaire como alégrate, más humilde, y en el otro lado Jaire como salve? Salve César, que tus hijos te saludan. Los que van a morir te saludan. Porque eso se le da a las autoridades, a las personas de mayor respeto. Si Dios quiere, lo vamos a ver en el próximo Por eso encuentro. San Jerónimo usa la palabra ave, igual que cuando se saludaba a los grandes, Ave María. Entonces, me quieren torcer el alégrate para complacer a un grupo, disminuir un poco a María y compararla con Jerusalén, no con Eva. Y entonces ahí yo elimino esa Biblia y me quedo con Navarra, me quedo con Strobinger y me quedo con Nácar Colunga, Torres Amat, que son Torres Amat. latinoamericanos y están conservando nuestra tradición en la traducción. Sí, ya vamos a ver que hay Biblias con las que hay que tener mayor cuidado, porque aunque digan Biblia, terminan haciendo daño. Ese versículo, por ejemplo, es fundamental. Si en tu Biblia tú encuentras que el Señor Jesús partió el pan dando gracias, lo dio y dijo, esto es como si fuera mi cuerpo que será entregado por ustedes, esa es mormona, esa Biblia. La versión del Nuevo Mundo
así se llama, ustedes la pueden encontrar casi en todas partes, en La Sirena y demás, es una Biblia totalmente manipulada, tergiversada, pero que como el promedio de nosotros no está formado, cree que porque dice Biblia es suficiente. No, tiene que ser Biblia católica y ya ustedes ven que no cualquiera. Bien, pues de nuevo, gracias y buen provecho.